Yo quiero iniciar con otra información, Philip. Yo quiero hacer un ejercicio de memoria para que los peruanos no olvidemos nunca quiénes son los responsables de las muertes por coronavirus en nuestro país. Nosotros tenemos un cuadro para quienes nos siguen a través de la multiplataforma digital y televisiva, pero yo se los voy a contar para quienes nos escuchan por radio. Fue difundido un cuadro de World Meter, ¿no es cierto? Y lo ha graficado de forma más dinámica Manuel Ruiz Huidobro, ¿no es cierto? Y Manuel Ruiz Huidobro nos dice, Philip, y tú me vas a ayudar aquí también con la lectura, que Perú es el país en tiempos de coronavirus con más muertes por millón de habitantes. Estamos hablando de 200.003 muertes en lo que fue el gobierno de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, en 1 año y 7 meses de pandemia. Las cifras oficiales son mayores a las 200.000 muertes. Vamos a luego pasar un cuadro, Philip. Sí, simplemente aclaro lo siguiente. El cuadro está grande en pantalla, cortesía de Manuel Ruiz Huidobro. Sí. Lo primero que uno tiene que ver acá es lo siguiente. Esas son las cifras oficiales del mundo. Del mundo, exacto. Por si acaso, en el Perú, y yo hablo de Perú porque ahí ustedes ven Bosnia, Herzegovina, Macedonia, Bulgaria, Montenegro, Hungría, República Checa, Brasil, San Marino de Argentina. La diferencia sustancial del Perú para con ellos no solamente es la cantidad de muertos, hay algo que es vital de entender. En el Perú hay informalidad en el nacimiento y en la muerte de la gente. Porque el Perú tiene comunidades altoandinas, que está tan de moda hablar del tema del Ande, de la sierra, comunidades altoandinas, en donde no se registran los nacimientos. Y comunidades indígenas, que tienen una situación mucho peor, ¿no? En donde no se registran los nacimientos, ni tampoco las muertes. En el Perú hay un subregistro. Hay un subregistro de nacimientos y de muertes, pero además en el Perú, a diferencia de Bosnia, Macedonia, Bulgaria, o sea, Bosnia, Macedonia, Bulgaria, Montenegro, Hungría, son países chiquitititos desde el punto de vista geográfico, ¿ya? Entonces, una cosa que pasa en el Perú y que no pasa, además del subconteo del nacimiento, Judy, hay en el Perú centenares y de repente hasta 1000 cementerios clandestinos en donde no se registra los muertos, en donde no se vende el nicho. Hay centenares y miles de, seguramente, lugares en donde se venden ataúdes y no se registra la venta porque en el Perú hay informalidad de aquellas. Sí. Pero además, dentro del drama que hubo en el Perú, Vizcarra especialmente enclaustró a la gente. Sí, voy a dar todos esos detalles, Philip, pero solamente para dar un ejemplo, durante los años del terrorismo tenemos todavía, y eso además lo confiesan quienes integraron la CBR, que las comunidades indígenas que fueron víctimas de Sendero Luminoso no fueron registrados, o sea, todavía tenemos un subregistro también en hechos de hace 30 años, ¿ya? Pero esto es reciente y tenemos ahora información, tenemos data, tenemos tecnología y digamos que sería en este momento, en este contexto, más fácil ubicarlos. Me gustaría primero pasar a parte de la portada de Correo, que es la segunda imagen. Philip, ayer se publicó esto para abordar el tema en la página 2 y 3 del diario Correo. Y hacen un Photoshop, una imagen entre los rostros de Vizcarra y Sagasti. Estoy graficando para quienes nos escuchan. Los grandes responsables de las 200.000 muertes por COVID-19. Bueno, esto se dice hoy, ¿no? En octubre del año 2021. Sin embargo, este canal, este programa lo ha venido señalando porque teníamos información no solamente de los miembros de Open COVID, sino información, por ejemplo, de Vox Populi, que se basaba en las cifras del SINADEF. Quiere decir que este tema nosotros lo hemos dicho siempre, ¿ya? Luego hace 2 infografías, Correo, y te doy, Philip, la participación en este caso, porque vamos a recordar que era justamente lo que estabas empezando a hacer, pero quiero que con el gráfico recordemos qué es lo que pasó. Ahí está. A ver, uno en la vida tiene que asumir su responsabilidad. Esto es lo que haces, no lo que dices. Vizcarra ha sido
irresponsable primero, genocida después. Igualito Sagasti. Igualito Sagasti. La primera ola se da, Judy, comienza la primera ola abusiva y criminal en julio, agosto, septiembre del año pasado. Se disparan los muertos. Y eso ha sido denunciado, sí y solo sí, en el programa Combaters por Willax, de la mano del señor Luis Benavente. Nosotros denunciamos en Combaters por Willax, el canal que nadie supuestamente veía, cómo este gobierno ocultaba muertos, cómo este gobierno tenía fosas comunes, cómo este gobierno hacía que la gente se enclaustre en su casa sin agua, sin luz, sin alcohol, y decíamos, la gente se está muriendo. La pregunta que yo le haría a mi buen amigo Iván Eslokovich: ¿dónde estuviste, Iván? ¿En qué país estabas? ¿En qué país estaba el Correo? ¿En qué país estaba el Grupo El Comercio? Porque Iván Eslokovich no es cualquier periodista. De tonto no tiene un pelo. Iván Eslokovich es una persona inteligente, con experiencia, trujillano como yo, o ha vivido en Trujillo gran parte de su vida, y también era el director del Correo. ¿Dónde estuvo el Correo y todos los sabios periodistas de investigación de América Televisión, que ahora están en Epicentro, Frecuencia Latina? ¿Dónde estuvo el Perú cuando Vizcarra mandaba la muerte a 100.000 personas? Porque esto, Judy, nosotros íbamos informe. Nosotros mostramos los muertos que se agolpaban en el hospital Loaiza, 2 de Mayo, Almená, a la intemperie. Nosotros demostramos cómo en el Callao, por dar un ejemplo, al costado del Miguel Grau, habían contenedores con muertos de la región Callao, donde estuvo la infografía fabulosa del Correo. Esto es un mea culpa, Iván Eslokovich. Y digo esto porque esto con Zamora, y ahí está la infografía. Lo primera es una ministra, la señora Elizabeth Nostroza, ¿no? La señora Nostroza fue tan maltratada que en una conferencia de prensa sale Vizcarra hablando y la señora estaba al costado, no tenía ni micro. Ya, la señora Nostroza, Elizabeth Nostroza creo que se llamaba. Sí, y a la Elizabeth. señora Judy la botan de un día para otro. Y lo que dicen es: la hemos sacado porque hemos traído a un especialista en epidemiología de verdad. A la señora la botan y en vez de regresarla a su chamba, la nombran asesora del señor Carlos Morán. En el Mininter. En el Mininter. Me la acuerdo todita, porque esto lo he repetido tantas veces. Y ponen a Víctor Zamora. Y estando Víctor Zamora de ministro de Salud, todavía estaba la Molinelli ahí. Y Zamora sádicamente sigue enclaustrando a la gente, y comenzamos con el tema de el martillo. No, de las pruebas rápidas, y que un doctor debería entregar su vida. ¿Te acuerdas? Correcto. Cuando dio esas declaraciones. Y el tipo agarra, y este señor sigue siendo entrevistado como gurú de la salud hoy en todos los medios caviares, en los que quieren pactar con este gobierno, Iván. Porque este señor sigue, lo entrevistan en Exitosa, lo entrevistan como especialista al tipo que es el papá del genocidio. Zamora. Y sale Zamora, marzo, abril, julio, llega la señora. Se incuba la segunda ola, la primera ola, marzo, el enclaustramiento, pues. La barbaridad que hicieron. Señor, métete a tu casa sin agua. Y decían, lávate la mano, no había agua. Ponte alcohol, no había alcohol. Y por supuesto, no se les ocurre ni equipo de protección personal, ni pruebas moleculares, ni nada. Llega la Macetti, que supuestamente sabía, neuróloga, inteligente. Por eso cuando yo te digo la inteligencia es como tener ojos verdes, o violetas, o azules. Pueden ser muy bonitos, pero ¿de qué te sirve si eres ciego o si eres miope? Llega la señora Macetti, julio, ahí revienta, pero revienta y feo, la primera ola, y se mueren 100.000 personas. Ya en noviembre cae Merino. Cae Merino en noviembre, finales de noviembre, y en diciembre, ¿no es cierto? Y ponen a Abel Salinas dice, Abel Salinas es ministro 5 días, creo, ¿no? Y en diciembre, y ahí viene la otra parte de la infografía, Sagasti lo primero que tuvo que haber hecho, porque supuestamente era un tipo que se ha pasado toda una vida haciendo planes de gobierno, gran académico, lo primero que tenía que haber hecho es la situación de emergencia.
paguen las pruebas Pfizer, perdón, paguen las vacunas, traigan las vacunas. Porque ya el gobierno había destrozado la salud pública, había enclaustrado a la gente, se había muerto la gente, sabían que iba a venir una segunda ola y no giraron el cheque para comprar Pfizer. Pero además, en el interín antes, Tony Alva y Vizcarra estaban con el tongo de las pruebas rápidas, ¿sí, Judy? Sí, con las pruebas rápidas, investigación que se archivó porque la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, no es diligente en el caso. Es la única que puede investigar, denunciar. El procurador no acusó, no denunció, no hizo nada. Por eso yo no creo en la Procuraduría y no creo en realidad en que la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, sea la persona que debe estar en el puesto. Bueno, opinión al respecto. Las cifras del gobierno de Francisco Sagasti, Philip, que fue más corto que el de Martín Vizcarra, revelan que la mortalidad se agravó durante la segunda ola en el país cuando Sagasti estaba en el cargo en el Palacio de Gobierno, con un aproximado de 107.785 decesos en su corto gobierno. O sea, lo de Sagasti es igual de grave que lo de Martín Vizcarra. Lo de Sagasti, y retrocedan a la anterior información subconteada, porque Sagasti llega, se va, el señor Merino, Sagasti sale, grita, palanganea con toda esta gentita y llega el pata. Entonces Sagasti es presidente del Perú, diciembre, enero, febrero, marzo, 4 meses y ¡boom! En su cara, ya como el señor Ugarte, porque el Vacunagate revienta en febrero. Con la Massetti primero. La Massetti se va, dice que está bien que la aplaudan, la prensa nunca más la molestó. Ahí la culpa la tenía Beto Ortiz, ¿no? Y era Sinopharm para todo el mundo, no había nada más. Le revienta la cara al señor Ugarte, que cuando yo entrevisté al señor Ugarte, y la entrevista la pasé varias veces, todo sabía. Se la sabía toda la teoría. Llega el señor Ugarte. Por si acaso a mí no me importa que sea de izquierda, que sea comunista, JPP. Yo nunca le he tenido bronca al señor Ugarte y siempre me hago bien con él. Porque es una persona de buena forma. También le había dado coronavirus y tal. Entonces, pero al señor... Bueno, fue a trabajar en Loreto y le dio coronavirus. Correcto, muy grave, o sea, ¿no? yo no soy una persona pues obtusa. El señor es el ministro. Febrero, marzo, abril, ¡pum! En su cara, la segunda ola. Cae el señor Ugarte... Se va porque viene ahora el señor, el actual ministro, Hernando Ceballos, que durante todo el periodo previo, siendo un político y tal, no dijo esta boca es mía. Ustedes no encuentran un Twitter, un artículo, una ponencia, un consejo, nada, esta boca es mía. El señor es simplemente un político de izquierda que es médico. Y como este gobierno es el gobierno de la improvisación, lo ponen al señor en su virtud de ser un político. Porque el señor ni es epidemiólogo, ni es especialista, ni conoce del tema, ni conocía del tema. Ha venido a ser el vocero. ¿Qué es lo que hace el señor? Como las vacunas Pfizer las pagan y las pagan tarde, ¿a qué se dedica todo el tiempo el señor? A la sopa de letras, ¿no? Ya vienen las vacunas, Ugarte, ya vienen las vacunas. Entonces las vacunas han comenzado a venir. El proceso de vacunación de Sagasti ha sido un fracaso. Ese es para que sepan, en Frecuencia Latina, en RPP, en ATV, ¿no es cierto?, en el Canal 7, ¿no?, en América, los genios de la investigación periodística. Por eso, Judy, yo siempre digo, y me jacto de decir, yo periodista mejor no soy. Porque yo le decía ayer a Judy, ¿cómo es posible, a otro respecto, que haya habido gente, o que haya gente, muchachos como lo que hay acá, que sus padres se rompen el alma, pero se rompen el alma y le pagan 5 años de estudios generales y un papelito que dice que soy comunicador, ¿no? Porque no te dicen título de periodista, comunicador. Y supuestamente haces 1000 y un maromas. Y no puedes entender lo que es el ego, que no tengo ningún título, lo puedo entender, pero sencillísimamente. Acá ha habido la peor gestión pandémica del mundo y esto es solamente, Judy, la muerte. Estamos hablando solamente de la muerte. La muerte. Ya te imaginarás
las consecuencias que ha tenido esto en otras enfermedades que no han podido ser atendidas, como el cáncer. Enfermedades graves. Enfermedades graves y enfermedades que tienen diálisis y cáncer y temas cardiológicos, pero además las secuelas de esto, porque hay cantidad de gente que quedó mal y se terminó muriendo al mes siguiente, ya no de COVID, sino de otra cosa. O sea, esto es algo que es Iván Šloković. Y él sabe que yo me llevo muy bien con él. No, pero además yo he revisado informes de Correo durante la época, claro, nunca una portada tan contundente, pero yo tengo amigos que han hecho informes muy importantes sobre las muertes en el interior del país, cementerios que estaban colapsados, y mi fuente ha sido Correo. Lo que pasa es que ¿cuál es el punto? Ante una situación de desgracia de este tamaño, la prensa tendría que haber sido monolítica para decirle, oye, Zamora pasa esto, oye, Sagasti pasa esto. La prensa fue monolítica para tumbar a Merino, la prensa es monolítica para decir que no había fraude, la prensa es monolítica para decir un montón de cosas, pero no para salvarle la vida a los peruanos en el momento de mayor mortandad de la historia del Perú. Sí, hablemos de la prensa. Quiero ir con eso. Te digo por qué, Judy. Los dos momentos de mayor mortandad de la historia del Perú, así traumática mortandad, han sido en la guerra con Chile y en la guerra de Sendero contra el Perú. La guerra con Chile, 1 año y medio, no fue más, 1 añito, y menos de 1 año. Y lo de Sendero Luminoso, esa mortandad horrible, es todo el 90 hasta el 92, 90, 12 años. Claro, es lo que acabo yo de relatar al inicio del bloque, ¿no? Philip, y lo que llamó la atención en el año 2020, cuando todos los medios, haciendo referencia a los medios, apoyaban a Martín Vizcarra, porque lo apoyaban, así de claro, estaban en contra de la vacancia, ¿no?, de Martín Vizcarra, pese a la evidencia. El Ministerio Público no ha iniciado ninguna investigación por el manejo irregular de la pandemia que ha llevado a que el Perú tenga más de 200.000 muertes. Por eso es que yo les señalo que Procuraduría y Fiscalía no han hecho un buen trabajo desde las más altas esferas, porque cuando hablamos de altos funcionarios tenemos que hablar del Procurador General de la República y de la Fiscal de la Nación. No estamos hablando de los fiscales que están en otras instancias, que pueden de repente estar haciendo un buen trabajo. No estoy incluyendo a la institución aquí, sino a las cabezas de las instituciones. Esto en el año 2020, cuando explotó todo lo que Philip acaba de mencionar, y los medios de comunicación en realidad al parecer hicieron espíritu de cuerpo a favor de la pauta estatal. The Economist con Michael Reid publicó no solamente un artículo, sino un tuit en el año 2020, justamente señalando la cifra que en ese momento se tenía. Dice Michael, podría haber muchos factores detrás del mal desempeño del Perú frente a la pandemia sugerido por los cuadros, pero sin duda uno sería la pésima gestión de Martín Vizcarra. Lo siguiente que dice un periodista internacional, o sea, hubiésemos esperado eso de alguien de aquí, ¿no?, del territorio nacional. Motivo para autocrítica de los muchos que todavía lo apoyan y para una investigación imparcial. Bueno, le cuento al señor Reid que no hay investigación. Espérate, Judy, eso se da a las 2:30 de la tarde del 27 de diciembre año 2020. Exacto. The Economist, para mayores señas, es algo de lectura obligatoria para cualquier periodista. Que ya lo alertaba además, ¿no? Alertaba. Economist es la revista de economía más prestigiosa del mundo. Es como decir The Lancet cuando hablas del tema pandémico. Bueno, The Economist dijo que el Perú iba a estar plenamente vacunado en el año, y lo dijo, en el año 2022. Y cuando nosotros hicimos público eso, que cómo es posible que petardeamos que son, porque Willax era el canal de las fake news, ¿ya? Y decíamos, compren las pruebas rápidas. No, no las compren, no sirven, compren pruebas moleculares. ¿Por qué dices que no sirven? Te decían. Que cómo es fake news, señores, en una circunstancia de guerra. Lo voy a explicar así como para bruto, porque había una señorita a la cual yo ayudé al inicio de su carrera que tuvo el cuajo de decir que yo daba fake news porque su jefe, que le mataban el hambre y se lo siguen matando, le digo, di que diga. Y yo le dije, mira, aquí está la prueba. Y hasta ahorita la estoy esperando la señorita. Pero en fin. Es algo muy normal en el periodismo de la traición, por si acaso. Mire, para ponerlo como para niños, en una circunstancia de guerra no tienes balas o te estás quedando sin balas. Lo estoy hablando para niños, con manzanitas. Guerra, ¿ya? Guerra de Perú contra Júpiter, ¿ya? Y te estás quedando sin balas. Esto es como si fuera un nuevo juego de Nintendo.
Entonces el presidente de la República, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, va con la ministra o con el ministro y dice, vamos a comprar balas del Ganímedes. Ganímedes, ¿no? Supuestamente es un lugar en donde hay humanos. Y se le dice, oye, no compres balas de Ganímedes. Esas balas no sirven para la guerra con Júpiter. Y el presidente se cita con una empresa de Ganímedes, con su ministro o su ministra, a comprar él en su despacho, las balas de Ganímedes. Y resulta que las balas de Ganímedes resultan que no funcionan. Y perdemos la guerra. ¿Se portó bien ese presidente y la ministra o el ministro? ¿Perdimos la guerra con Júpiter o con Saturno por comprar las balas de Ganímedes? ¿Que ni en Ganímedes sirven? ¿Que ningún otro planeta del sistema terráqueo interplanetario compró? ¿Qué pasa con eso? ¿Se investiga o no se investiga? Ya, eso es exactamente lo mismo que hizo el señor Martín Vizcarra y la protegidísima María Antonieta Alba. María Antonieta Alba ahora publicita y con todo derecho su felicidad porque está enamorada del señor Tittinger, que es el editor general de noticias de RPP. Su vida privada es eso, privada, a nadie le importa. Pregunto, ¿un ministro de Economía está para hablar con el proveedor? ¿Un presidente puede hablar con el proveedor de balas de Ganímedes? Por supuesto, yo no tengo nada personal en contra del señor Tittinger. Yo sé que el señor Tittinger estaba en Depor y después lo mandaron a RPP. Yo soy absolutamente consciente que el señor no tiene idea de cómo se prende o se apaga una radio. Ese es el problema de los delgados. Ellos pueden contratar al Guachimán Pacheco, al quien nadie le aguanta ningún queco. Pero qué raro que en RPP los coleguitas, Iván Slokovich, ¿no es cierto?, en donde hay gente que se jacta de ser periodista, profesional, inteligente, culto, docto, y que entrevista a un montón de gente hace meses con respecto al tema de la pandemia, como entrevistaban a la Macetti, como entrevistaban a Tony Alba, y por eso digo yo, Judy, que los intelectuales yo no les creo en el Perú, porque la típica es que salen, algo muy propio de los caberes, dan su zoom con un montón de libros atrás. O sea, ¿qué te quieren hacer saber? Que han leído los libros, ¿no? Que son cultos. Y te dicen, y tengo mi máster en tal cosa, y tengo mi máster en cual cosa, y me voy a Suecia. Bullshit, como dicen los gringos. ¿Qué cosa es bullshit? Caquetoro. Cacaza. Porque lo que tú tienes en la cabeza es caca. Porque si todo tu inteligencia, tu erudición, los libros que tienes atrás, tu posgrado, tu PowerPoint, no te ha servido para darte cuenta que si en el Perú se murieron 200.000 personas, Perú, ¿de qué sirve la prensa libre en el Perú? Porque si eres libre para utilizar esa inteligencia que tienes, ¿no es cierto? Esa sapiencia, ese conocimiento en el periodismo de investigación que la señora Clara Elvira Ospina nunca tuvo en Cuarto Poder. Que nunca vio. Que nunca vio, como no lo vio Sol Carreño, Mavi La Huerta, Sonda, que ahora ya veía, Sonda ya vio las salas, ya se dio cuenta de lo que pasó. ¿No se han dado cuenta? ¿O te pagaron para que no te des cuenta? ¿O te pagaron para traicionar a tu país cuando se moría el hermano del camarógrafo, el hermano del editor, tu tío, tu primo? ¿No se le ha muerto a nadie de la prensa, a nadie? Nosotros hemos tenido la suerte acá que no se ha muerto ningún papá, ninguna mamá de nosotros. ¿No es cierto? Yo he tenido coronavirus, mi señora ha tenido, sí, el papá de Judy le ha pasado, pero la bala cerquísima, a la mamá de Judy también, pues, se le ha muerto el hermano del papá de Judy, se le han muerto tíos aquí. De mi mamá. De la mamá. ¿Usted se imagina lo que hubiera pasado si le hubiera muerto a alguien, Iván Slokovich? Que hoy lance esa portada, tardía, pero portada al fin, de domingo. Y una muy buena infografía. Y una muy buena infografía, bacán. Todos esos señores son tan capaces hoy como antes de ayer. El IPIS, Manuela Ramos, la Sociedad Nacional, ¿cómo se llama?, de Radio y Televisión, Comité de Ética. ¿Qué ética, huevón? ¿Qué ética tienes? Si has utilizado tu medio de comunicación para traicionar a tu país y dejar que se mueran los peruanos, aplaudiendo a un miserable que además que ha dado golpe de Estado y que es ladrón y que es coimero y tal,
se dedicaba a dar conferencias de prensa sin preguntas, sin respuestas, todos los días. Aló, presidente. Claro, en España los periodistas decidieron no acudir más a las conferencias de prensa porque no se les permitía hacer preguntas, ¿no? Eso hubiese ocurrido aquí, ¿no? Si hubiésemos tenido una prensa realmente independiente. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.